Listo, ahí estamos grabando. Bienvenida Mariela, gracias por participar de este nuevo episodio de Realty Talks. Gracias a todos los que nos están acompañando y bienvenida. No, gracias por la invitación. Mariela, contanos un poco, bueno, para empezar siempre empezamos el capítulo con el episodio con una presentación. ¿Quién es Mariela Esquenone? ¿Cómo llegó Mariela al negocio inmobiliario? La historia es larga, ¿no? O sea, ¿hay tiempo acá? Bueno, ¿quién es Mariela? Mariela es una soñadora, diría yo, básicamente. No, creo que soy una persona que tengo bastante claro a dónde quiero ir y no elijo nunca los caminos más fáciles. Así que si te tengo que contar del origen, yo entré en el mercado inmobiliario después de trabajar muchos años en industria, nada que ver, otro rubro. Pero bueno, a mí me trae al mercado inmobiliario una historia familiar, si querés, que es nada, o sea, de entender cómo funciona el mercado inmobiliario. O sea, tengo una historia bien personal, familiar, que es que mis viejos perdieron su casa cuando estaban comprando como un hipotecario en el Rodrigazo. Y entonces, claro, eso como generó toda una transformación en la familia. De hecho, yo soy la primera propietaria de mi familia, para que te des una idea. De entender qué es lo que hay ahí adentro del mercado inmobiliario, qué variables lo mueven, y yo creo que eso es lo que me terminó como atrapando a entrar en este mercado, aunque no era naturalmente el mío, pero había ahí como una cosa más vocacional de, che, quiero saber qué hay ahí en la cocina. Y bueno, estaba trabajando súper bien en el rubro industrial, pero justo aparecían, viste, como algo que me llamaba, aparecían puestos de gerente financiero para empresas desarrolladoras. Yo no tenía nada de experiencia, pero nada. De hecho, viste, los perfiles, todo experiencia en esto, experiencia yo, nada, cara dura, digamos, más bien, pero bueno, cumplidora, en fin. Y bueno, mi primer ingreso en el mercado inmobiliario, que también es algo que yo cuento bastante, que es que entré en un puesto en el que pedían sexo masculino excluyente. Creo que también es un poco me define, porque digo, nunca percibí esa diferencia de hay que ser hombre o mujer. Es como, bueno, estoy en una vocación muy marcada y quedé en ese puesto. Y creo que eso marcó bastante el rumbo de lo que yo quería, y fue como entrar y encontrarme un mundo nuevo. Para calma, me habían hecho entrevistas, ¿sabes? De fideicomiso, sí, ¿sabes? Desarrollo inmobiliario, sí, no sé qué, y cuando entré no sabía de nada, pero entonces tenía que cumplir esa expectativa. Así que lo que hice en ese momento, estoy hablando hace 20 años, no había la cantidad de formaciones y capacitaciones y posgrados y diplomaturas que hay hoy, muchos de los cuales hoy soy docente yo. Entonces era realmente ponerte a estudiar documentos de cero. Yo me acuerdo que cuando entré en esa primera empresa, me dijeron, bueno, este es tu lugar, esta es la gente que tenés a cargo, este es el armario, todo físico, ¿no? De contratos. Yo me acuerdo que pasaba horas y horas y horas leyendo y me voló la cabeza. Me pareció que era, viste, algo tan creado de una matriz muy argentina, además, ¿no? Esto de autofinanciarse con el sector privado, de buscar esquemas, entender cómo habían adaptado los fideicomisos, que hasta ahí era bastante nuevo, cómo habían adaptado los fideicomisos a un esquema de construcción que captara inversores, que les diera derechos, que les diera obligaciones, que trasladara este riesgo al cliente final. Literalmente me partía la cabeza, a tal punto que obviamente formación de impuestos sobre estos no había nada. Yo creo que fui una de las primeras que empezó a dar formaciones de impuestos, porque me parecía, de hecho los contadores no salimos con formación especializada y mucho menos en fideicomisos, ni en impuestos en fideicomisos. Así que nada, fue realmente un desafío que, insisto, me marcó muchísimo hacia dónde quería ir yo. Después pasé por distintas desarrolladoras, hemos compartido, estábamos Sí, estamos hablando. oportunidades, ¿no? Te pregunto, ¿sos contadora de profesión? Soy Y, contadora de base, tengo una especialización sí. en finanzas que era anterior a esto, y después, bueno, obviamente especialización y posgrados en desarrollo inmobiliario, y bueno, desde ahí también una vocación docente que es de toda mi vida, y participo también en programas. Te pregunto, desde la formación profesional de profesionales, contadora y economista, licenciada en economía, ¿cómo manejaste el ingreso a un ambiente técnico que no sé, que entiendo que no conocías? ¿Te pareció desafiante? ¿Te pareció difícil? ¿Te costó?
¿O te enfocaste en lo que sabías, que era las finanzas, el tema impositivo y... No, literalmente cuando entré sentí que no sabía de nada. O sea, era como era una hoja en blanco porque era un mundo nuevo. Insisto, yo venía con muchos años ya de experiencia en gerencia, en administración financiera y demás, pero no tenía nada que ver con esto. Era realmente un segmento que no me dejaba de sorprender y lo más desafiante era, no solo, además a mí me convocaba no para administrar lo que ya tuviera gestionado, sino también para gestionar nuevos negocios, con lo cual obviamente lo primero que tuve que hacer fue entender cómo se venían haciendo las cosas y creo que desde ese lugar también me permitió aportar esa experiencia, pero cuando yo entré, sinceramente la sensación era que no había terminado ni el secundario, porque la verdad es que esto es un rubro totalmente distinto, en donde yo siempre cuando doy clases digo lo mismo, nosotros no utilizamos los impuestos, sino que adaptamos el negocio al esquema impositivo, porque literalmente tenemos que ir metiéndonos en esos esquemas y muchas veces muchos negocios se corrigen y se cambian hasta productos, hasta formas de estructurarlo en base a cómo encontrar un beneficio fiscal o un ahorro. Entonces, literalmente, sí, si me preguntas, fue extremadamente desafiante y lo sigue siendo hoy en día y en ese momento, bueno, nada, pero fue transformador y fue tan transformador que no me moví más de acá. Te enamoraste, a pesar de la situación familiar, te enamoró el desarrollo inmobiliario. Sí, no, y además creo que me permitió entender eso que, claro, mi viejo sin formación, sin conocimiento, le hicieron pelota, ¿viste? En su momento, esto de estar pagando cuotas como si fuera hoy con el UBA y que de repente, no sé, te suba 1000 veces la cuota y perder lo que va, o sea, no solamente la casa, sino lo que tenían pagado. Como fue una historia tan fuerte que yo desde chica la escuchaba y decía, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Y claro, eso fue como calando, insisto, ¿no? Por eso para mí también es tan importante trabajar en el tema de la vivienda, que también debe ser por esto, porque transforma familias, transforma esquemas y demás. Así que sí, hay algo muy, muy poderoso que siempre me convocó y que yo creo que lo sigo descubriendo todos los días, ¿no? Hay algo ahí que siempre me mueve. O sea, además de ser muy apasionada con lo que hago. Lo sé. Mariela, hoy estás enfocada en dos empresas, es decir, una desarrolladora y una tokenizadora de activos, se llama. Sí, podríamos decir, nos dedicamos a instrumentar. Bueno, dentro de MetroX, primero te cuento que mi siguiente paso, después de trabajar en relación de dependencia en distintas desarrolladoras, todas muy grandes, fue decir, bueno, ahora quiero hacer mi paso, digamos, ya a la independencia. Y lo primero que hice fue ir sobre mi core más seguro, que era, bueno, me voy a abrir un estudio especializado, que hasta el día de hoy sigue operando, pero claramente no era mi vocación de dedicarme a liquidar impuestos. Hoy mis socios está a cargo de mis socios, que es CDS, que fue mi primer proyecto. Yo, por supuesto, opero y, digamos, la parte estratégica estoy ahí. Pero después de eso, también a partir de mucho trabajo en desarrolladoras como auditora, como perito, en procesos judiciales, como consultora y demás, empecé a descubrir un poco esto de cuáles eran las falencias dentro de la administración y de la gestión financiera de las desarrolladoras, y ahí aparece MetroX. Y yo diría que como una evolución casi natural en ese proceso de descubrir y de profesionalizar la actividad, surge Metrofuturo, que ya tiene 5 años como idea originaria, y que lo que busca es generar ese puente entre digamos, las posibilidades de hacer más accesible la inversión inmobiliaria y la necesidad de financiamiento de cualquier proyecto inmobiliario o producto inmobiliario específico, ¿no? Hay como una evolución natural que creo que fue acompañando, mi crecimiento fue acompañando el tipo de proyectos que fui apoyando en este tiempo, y que creo que también tiene que ver con una evolución natural del mercado, ¿no? Siempre fue un mercado mayormente familiar o menos profesionalizado, y algo empezó a marcar la diferencia, ¿no? Hay grandes desarrolladores que tienen mucho profesionalismo y empezaron a marcar punta, y un poco eso genera un estándar, ¿no? Es cierto, Mariela. Y te hago una consulta, ¿con Metrofuturo financian únicamente proyectos para MetroX o es una unidad separada y ustedes tienen diferentes clientes a los que les financian proyectos? No, MetroX y Metrofuturo son dos proyectos distintos que, insisto, van como... Parecidos, pero separados. Claro, fueron como evolutivamente complementarios, pero son distintos.
Metro Futuro en realidad surge con esta idea, ¿no? Es decir, generar ese puente entre las necesidades de financiamiento y los pequeños inversores o la posibilidad de ampliar la capacidad de inversores que pueden entrar al mercado inmobiliario sin utilizar esquemas como crowdfunding, que la verdad es que yo siento que no funcionan, no son fluidos en este esquema, y que tienen como distintivo. Yo siempre digo que la tokenización se hace como, viste, todavía sigue siendo, yo insisto mucho en esto, como cuando hace 20 años hablábamos de fideicomisos que parecía que era un chino, y la tokenización más o menos hoy está como, viste, como que la gente no termina de entender quién es. Yo lo simplifico mucho, por ahí muchísimo, diciendo que es una capa digital al mismo negocio que conocemos, ¿no? Entonces es darle la seguridad que tienen las herramientas como blockchain, digamos, en cuanto a seguridad, trazabilidad, transparencia y demás, a el mismo negocio que desarrollábamos, pero con sujetos o un público al que el mercado inmobiliario no está acostumbrado, ¿no? Que es el público más chiquito, ¿no? Este es un mercado con barreras de entrada bastante grandes en cuanto a capital. Entonces, no, respecto a eso, no. Nosotros, nuestra búsqueda desde el origen fue, originalmente arrancamos en España y en ese caso lo que hacíamos era buscar propiedades específicas para generar rendimiento para alquiler, y en Argentina el modelo todavía está ahí en términos de cerrar ese esquema general, porque bueno, nunca va a ser, yo creo que nunca es un muy buen momento en Argentina, con lo cual hay que lanzarse, ahí implica tomar riesgos, pero bueno, está más asociado a proyectos de cualquier tipo, pero obviamente que cumplan con estándares altos en cuanto a las características que tengan, porque hay que darle seguridad al inversor, ¿no? No alcanza con que sea cualquier proyecto. Pero entiendo que los estándares que buscan tienen más que ver no con el estándar, llamémoslo arquitectónico del proyecto o de rentabilidad del proyecto, sino con los estándares de garantizar el dinero que ustedes están tomando de sus inversores para acompañar el proyecto, ¿no? Sí, yo creo que es como cualquier proyecto. Yo también soy asesora de grandes inversores que siempre digo, bueno, me pasan un proyecto y me dicen, che, acá me participaron para invertir en esto. Y ahí vos lo que analizás no es qué tan lindo es el render, ¿viste? Qué tan buena es la zona, sino quién lo está haciendo, cuál es su nivel, cuál es su track record, qué experiencia tiene, qué garantías tiene ese proyecto. Eso es lo que yo evalúo a la hora de decirle a un inversor, bueno, acá funciona con esa misma lógica, pero creo que un compromiso doble, porque mayormente el que participa en la tokenización a veces no tiene ni idea de cómo se trata, aunque el negocio es muy simple, y es fácil entender de dónde se generan los rendimientos. Por ejemplo, no sé, en España es fácil, bueno, compras un departamento, lo alquilas, ese alquiler es el que genera rendimiento. En Argentina, si fuera, por ejemplo, para desarrollos, el recorrido del precio que hay desde el momento en el que se construye hasta el momento X o final, ese recorrido es una rentabilidad. En ningún caso los rendimientos están garantizados, porque claramente esto es un producto que tiene el respaldo, digamos, de ser un activo real y los riesgos asociados con su propia evolución. De hecho, incluso con un departamento comprado, puede pasar cualquier cosa. Y bueno, en un desarrollo tiene, digamos, otras variables, pero también muchísimo potencial, ¿no? Para armarlo. Sí. Te hago una consulta, Mariela. Si un inversor quisiera participar con ustedes, ¿cuál sería el camino? ¿Los busca en una página, los busca en la página web de ustedes, los contacta a través de ahí, desde ahí arranca el proceso? En realidad nosotros, el público nuestro tiene dos recorridos. El tradicional es como, bueno, entro, miro, veo ahí un circulito de WhatsApp, me contacto con un comercial, que es el camino tradicional. Pero bueno, acá hay una parte súper automatizada y esto nos pasa un montón, esto de que alguien entre, se registra en la plataforma, por supuesto, con todos los requisitos que tiene que tener, digamos, esto que obviamente es como cualquier registro en cualquier plataforma segura, desde, viste, el reconocimiento facial, el DNI y todo esto, y puede recién ahí ver las alternativas en las cuales puede participar o qué proyectos están. Así que hay muchos que hacen el recorrido sin contactarnos directamente y hay otros en los que el recorrido es como paso a paso, explicando, dando asesoramiento. Así que los dos canales están abiertos y creo que ese mix de público habla también de un poco que el interés en este tipo de proyectos es incremental. Yo sigo sosteniendo que para mí los desarrollos inmobiliarios van a utilizar tokenización de acá en adelante y cada vez con mayor frecuencia.
no solamente por el token como unidad de medida chiquita para que participe cualquiera, sino incluso para asegurar contratos, es decir, utilizar la tecnología blockchain para, no sé, firmar un contrato, para poder invertir desde cualquier lugar del mundo, es decir, algo que antes era un chino, que vos tenías un inversor de afuera y viste, tenías que hacer que no sé qué, que el traslado de la guita, que el encaje, qué sé yo, bueno, acá es como, viste, se abre otro canal y obviamente no están comprando una propiedad, sino el flujo de fondos, ¿no? Lo que ese proyecto o ese producto específico tiene capacidad de generar en un plazo de tiempo X. Hablaste de inversores extranjeros y automáticamente me vino a la cabeza fideicomiso al costo prohibido ex inversores extranjeros porque la exención no, me vino a la cabeza eso y digo, ¿qué? El concepto de transparencia en impuesto a las ganancias, por eso se prohibían, ¿no? Pero bueno, acá esto funciona como un intermediario. Obviamente hay un montón de esquemas a través de los cuales se pueden estructurar. De hecho, en términos normativos, todavía estamos en un proceso evolutivo, digamos, en donde todavía hay mucho camino para recorrer para encontrar los esquemas ideales. Creo que mientras tanto se maneja como oferta privada, no se puede hacer oferta pública. Y esto tiene que ver también con que todavía no se terminó de mixear la necesidad de, digamos, formalizar los esquemas para que tenga sentido, ¿no? Es decir, se suelen percibir como costos de estructuración muy altos ir hacia algún instrumento del mercado de capitales, que para mí igual es un camino que ya empieza a recorrerse. De hecho, hace 2 semanas se aprobó el primer fondo común de inversión cerrado hipotecario en dólares, y eso creo que es un paso que parece chiquito, para mí es enorme, porque empieza a decir, che, hay gente que está mirando este tipo de instrumentos con todas sus particularidades, con todos sus costos de estructuración y costos de mantenimiento, lo está viendo como una alternativa porque es la única forma de captar, digamos, fondos institucionales, fondos en cantidad, y salirnos de un sistema que no nos apoya, que es el sistema financiero. Es decir, acá no hay financiamiento bancario. Sí, Entonces, incluso te digo más, el sistema financiero, la bolsa, tiene otros instrumentos que son muy interesantes para desarrolladores más chicos. En la escala mía, por ejemplo, usamos mucho los pagarés en dólares, nominados en dólares, en hard dólar. Funcionan, pero bárbaro, y es mucho más ágil y rápido que ir a un banco y llenar carpetas y que te cambien las condiciones de un día para el otro como pasó ahora. Digo, sí. te agarran a mitad de una estructuración y decís, che, te dicen, no, se terminó la línea, pero no, lo siento, no hay más línea. Y decís, che, ¿qué pasó acá? Hay como todo a ver, hay como una cantidad de soluciones que se adaptan muy bien a los proyectos nuestros, que son interesantes, y que nada, de la mano de los especialistas se puede llegar. Sí, sí. Lo que pasa es que acá yo siento que todavía estamos esperando que, viste, que venga, digamos, la solución. Entonces, bueno, mientras no llegue esa solución, seguimos utilizando estos esquemas que ya conocemos, que es, bueno, sigamos financiándonos con este pequeño segmento de inversores con altos volúmenes de capital, lo que limita mucho la elección del producto, lo que limita mucho el tipo de esquema, las zonas y demás. Es decir, acá en Argentina, a nivel nacional, ayer mismo estuve en la expo de Oil and Gas, la que se hizo en la rural, donde está todo el rubro energético, las principales operadoras, y veíamos que estaban muchos desarrolladores argentinos, es decir, inmobiliarios. ¿Por qué? Porque está el desarrollo de Vaca Muerta, que implica viste, esto de pensar en otros productos, en otros esquemas, incluso no solo, digo, vivienda, el industrial, el comercial, el turístico, pero claro, ese tipo de productos en zonas, digamos, donde todavía no está explorada, requieren de una conceptualización en el tiempo, es decir, estar dispuestos a hacer una apuesta más grande, a arriesgar. Y eso en general lo suelen hacer los capitales institucionales, ¿no? El que tiene 100.000, $200.000, que lo que está buscando es que vos al año más o menos se la devuelvas con una cierta renta. En cambio, los fondos institucionales están dispuestos para apoyar este tipo de proyectos. Obviamente requieren de parte de quien esté armando ese negocio, de quien sea el desarrollador, el nivel de formalidad en la estructuración que dé las garantías para que esos fondos, que digo, Vaca Muerta lo está mirando todo el mundo hace años, pero también acá este paso tan lento que se da tiene que ver con esto de que no terminamos de entender que hay otra forma de hacer las cosas, como lo hacen la mayoría de las industrias, ¿no? Acá cuesta un poco más esa vuelta, y yo creo que tiene que ver con una gimnasia
histórica de decir, bueno, pero igual, viste, o sea, mejor hago un 866 en Palermo. Pero en un momento se acabaron los terrenos, ¿viste? De 866 en Palermo. Entonces, ¿qué otro producto vas a hacer? ¿A qué otra cosa te vas a dedicar? O vamos, ¿viste? Con todo lo que hay. Digo, la vivienda es lo más demandado que existe, no solo acá en Argentina, sino a nivel nacional. Pero acá, digamos, hay un nicho de mercado enorme que hay gente que, por supuesto, que lo ve, pero no encuentra no entiende, digamos, la forma en la que lo podría instrumentar. Bueno, tiene que ver con estos esquemas y con estas otras herramientas que todavía el mercado no se anima a usar porque de verdad que requieren otro nivel de profesionalización, que me parece que es el siguiente paso, y yo soy muy obsesiva con eso, y siento que hubo una evolución muy grande en los desarrolladores, hubo una depuración, desaparecieron los que, viste, los más truchitos, los que entraban acá a hacer un poquito, Sí. desaparecieron, y aparecieron y quedaron los más sólidos, ¿no? En observaciones, por supuesto. No, a ver, decías recién que el 866 en Palermo, que se va a terminar. Yo te digo algo más. A ver, hoy se terminó el 866 en Palermo, en Chacafiado, en Chacarita, en Colegiales, en Villa Crespo. Pero se terminó porque hoy no hay lugar entre precio de construcción y precio de venta. ¿Y qué pasa? Si vos no te especializaste en un producto y seguís dependiendo de que te financie el inversor y le tenés que dejar un margen al inversor para que el inversor se dé vuelta y lo venda, dejás un montón de plata en el camino. Y si vos no, digo, hoy por hoy, ¿con qué nos encontramos? Con que el desarrollador que no llega al cliente final directamente, no me refiero comercialmente, sino que no desarrolla para ir al cliente final, no tiene margen para operar. Entonces, es necesaria la financiación para poder dar ese paso. Si vos no estás prolijo profesionalmente, administrativamente, contablemente, impositivamente, nadie te va a dar un peso. ¿Sí? Un peso, un dólar, llamarlo como vos quieras. Sí. Entonces, lo que vos dijiste, hay una necesidad de profesionalización que se viene dando en el mercado. Un mercado que se viene depurando, que hay un montón de, llamémoslos, oportunistas, que no eran desarrolladores puros, que invertían acá, o invertían, no, se juntaron 4 amigos, hicieron un edificio y no importaba cómo salía porque la cuenta les daba. Hoy toda esa gente sale del mercado y quedamos los que nos dedicamos a desarrollar como negocio. Los que queremos, los que queremos de verdad que crezca el mercado. Sí, totalmente. Tengo una discrepancia respecto al tema de costos, que se habla un montón, igual ahí de los costos y el crecimiento de los costos en dólares y qué sé yo. Nunca comparto cuando alguien dice que los costos están tan altos ahora, viste, como si fuera ahora, viste, no sé, sube el dólar, viste, sube la inflación y ahora, y en realidad si vos te lo pones a pensar, la verdad es que la mayoría de los proyectos que venden a plazo también ajustan sus variables de cobro de cuotas, con lo cual cubren parte de eso, y la verdad es que no compran todos los materiales en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, este año subieron tanto el costo en dólares, está. Seguramente lo que se hace es como una retracción transitoria, digamos, y se vuelve a comprar cuando, digamos, se acomoda un poco. O sea que acá nunca se acomoda del todo, ¿no? Pero la realidad es que en un proyecto que lleva 2, 3 años, nadie hace las compras todas juntas en un único momento. Entonces, bueno, digamos, sí me preguntas a la hora de planificar, y sí, bueno, es un poco nocivo. Digamos, yo hoy tengo que establecer costos de un proyecto a valores de hoy. Y bueno, sí, obviamente, probablemente no tenga sentido la proyección, pero la verdad es que ¿en qué otro momento los costos fueron una variable estable? Nunca. No, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, pero creo que acá donde se genera digamos, la discrepancia con el mercado es que yo hoy analizo y propongo un costo de construcción o propongo un precio en base a los costos que me saldría construir un edificio, y esa unidad que yo estoy entregando dentro de 2 o 3 años compite con una unidad que está construida hoy con un costo pasado muy inferior. Y ahí es donde el inversor, no el inversor o no el comprador que necesita el plazo de pago, porque a ese no le sirve salir a comprar una unidad terminada. Claro, tal cual. $200.000 que vos mencionabas, podría ir a comprar un departamento terminado que en otro momento de repente decía, por la prima de riesgo
me compro más metros a construir, total, la plata no la necesito, me gano un manguito más, me compro un departamento terminado, no tengo el riesgo de construcción, lo pongo en alquiler y gano el alquiler durante 2 o 3 años y lo vendo, ¿no? Digo, creo que ahí es donde está la discrepancia. Ojo, totalmente de acuerdo con tu visión de que nada, Argentina es Argentina y Argentina nunca es un buen momento para hacer. ¿Sí? Si nosotros esperamos el buen momento. Sin embargo, no, o sea, la gente que se mantiene en el mercado, o sea, se mantiene porque es el mercado que siempre le ha generado rédito, probablemente haya en algún momento compensado un proyecto con otro, digamos, ¿no? Esto del superávit de uno, compensarlo, le sirve para compensar el déficit de otro, pero la realidad es que yo siempre digo lo mismo, en general, si vos haces un único proyecto, o sea, una desarrolladora que hace un único proyecto y toda su energía y todos los recursos están puestos en ese proyecto, y probablemente sí esté más complicado, pero en general las desarrolladoras argentinas, y más ahora que hay una depuración, ¿no? Que hay en general hacen varios proyectos en simultáneo, o por lo menos uno o dos, que los van encastrando a lo largo del tiempo, con lo cual esos recursos suelen ser, digamos, complementarios y terminan compensando la ecuación. Después está, como decís vos, lo que está esperando el inversor, que es el que financia, y el problema está ahí, en que tengamos un único inversor esperando un altísimo rendimiento, porque es lo que históricamente le dio, y si no se lo das vos, alguien más se lo va a ofrecer y se va a ir con ese otro, y el hecho de que se le traslade todo el riesgo al consumidor final, entonces, claro, vos al final, al consumidor final se lo vendés altísimo, te cubre parte de ese riesgo, el inversor salió en un momento clave, se llevó un alto. Entonces, claro, ese esquema es nocivo hasta para el desarrollador, o sea, es esencialmente nocivo para el consumidor porque se le traslada el riesgo y la variable precio, y para el desarrollador que al final muchas veces termina siendo un pasamano, ¿viste? Teniendo 1000 tareas para hacer, todas las responsabilidades, qué sé yo, termina siendo un pasamano. Entonces, por ahí es momento de verdad de repensar por qué no nos metemos un poco más a fondo en otros instrumentos que no sean solo el financiamiento. A veces es, incluso, insisto, es como la inercia y la dinámica de, bueno, se hace así, los demás lo hacen así, ¿para qué experimentar? Por eso digo que pequeños hitos me parece que van a marcar esa diferencia. Y en el caso de la tokenización, siento que aunque sea una capa digital, va a requerir que el instrumento que esté de fondo también tenga todas las formalidades y las seguridades para que esa capa digital, viste, no sea de alguna manera invadida, porque si no también fracasa, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, me parece que es repensar, y para mí cuando hay que repensar no es volver a analizar los costos, no, los costos siempre van a tener una variable, y la variable de precio siempre va a competir con otra, y el precio de venta del que lo tiene muy bajo, de un usado, después te lo va a subir. O sea, esto es como que al final se compensan, pero en la forma de financiar proyectos nuevos, sí hay todo un mundo para explorar. Y en esto, yo siempre digo que el mercado inmobiliario de desarrollo de pozos es financiero. Es un negocio financiero que produce un producto final, ¿viste? Sí, tiene una actividad productiva, pero es un negocio financiero, es como es este juego de flujos de fondos, cómo lo administras, gana el que lo administra mejor. No el que es más campeón fabricando, construyendo, haciendo el mejor render. No, de verdad que el que gana en este negocio es el que logra... manejar mejor el dinero. Sí, total. Después sí, habrá, viste, mejores o peores productos, gente que cumpla, gente que no cumpla, que ahí sí van como depurándose. Pero el que gana es el que administra bien. Y el que tiene una visión, como digo yo, de la foto, digo, de la película, no de la foto, ¿no? De la foto es como, bueno, ingresos menos egresos, el resultado. La verdad que acá eso no tendría sentido. Va a tener que ver la foto completa. A ver, si yo hago la cuenta, como decíamos, la cuenta de almacenero, a ver, para mí es lo mismo si yo cobré el departamento el día 1 o el día cuando lo entregué a los 2 años, y claramente no es lo mismo. Claramente en el descuento tuve que salir a financiar yo la obra, me la financió el comprador, digo. Obvio. Es realmente distinto, totalmente. ¿Sabes que yo cuando empieza en las primeras clases de la mayoría de los programas, los que daba y los posgrados, siempre les hago así como un ejercicio a ver cuál es su negocio, entonces ahí un poco empiezo a indagar, y claro, yo le digo, vos sos el desarrollador, ¿no? Entonces le digo, ¿y dónde ganás vos? Y no, viste, es como empiezo a indagar a ver cómo están viendo el negocio. ¿Y vos dónde ganás? No, bueno, cuando yo venda a mayor precio, que es como que la primera es una respuesta hasta ingenua, ¿viste? Hasta de almacenero. Y digo, pero ¿en qué momento te vas a llevar la plata?
Y entonces empiezan, ¿y cómo te la vas a llevar? ¿Viste? Entonces como que la pregunta los colapsa, porque pareciera que es simple. Bueno, si hay recorrido de precios, yo me tengo una ganancia. Pero ¿cuándo te la llevas? ¿Y cómo te la llevas la ganancia? Cambia totalmente el tipo de negocio que vos estás haciendo. Y esas preguntas, si yo no me las puedo responder antes de hacer mi negocio, entonces por ahí tengo cosas para evaluar todavía, ¿viste? Y insisto que ahí es cuando se empiezan a dar cuenta que o le habían puesto mucho foco al hacer un producto, ¿viste? Que fuera super premium, o le habían puesto mucho foco a, no sé, a bajar los costos de construcción, pero no habían pensado que por ahí no era un gran negocio para ellos, que por ahí toda la ganancia la estaban trasladando a un inversor o al comprador, no sé. Entonces, bueno, ahí ese ejercicio que insisto, es súper básico, pero es como introductorio, y como para ver qué hay en la cabeza del otro respecto al mercado inmobiliario, es interesante, ¿no? De evaluar y que para mí es parte de lo que hablo casi siempre, digamos. Mariela, hablamos mucho de tokenización, de blockchain. ¿Ves un match en el mercado actual con la necesidad de financiamiento de los desarrolladores? ¿Ves que realmente hay posibilidades? No digo suplantar el dinero bancario porque es mucho más grande, pero ¿ves una posibilidad real de que los desarrolladores se vuelquen fuerte a la tokenización como herramienta de financiamiento? Mira, te voy a decir, primero voy a hacer una observación. Lo de reemplazar o no al sistema bancario es casi una utopía. No existe financiamiento bancario, no lo hay, no lo hubo casi, nunca por lo menos en los últimos 30, 40 años, real, de oferta real de financiamiento bancario para desarrollo como existe en cualquier otro lugar del mundo, digo, en Perú. Sí, Digo, sí, no. las hipotecas de Paraguay. innovación es acá, no, insisto, Sí. ¿no? No existe. Acá tenemos todos los instrumentos creados, súper empujados, pero no los podemos usar. Con lo cual, descartemos la opción bancaria, porque insisto que para mí a los bancos no les interesa, o sea, sí les interesa captar al público hipotecario, pero no les interesa correr los riesgos que todavía el mercado les sigue diciendo a un banco o a un inversor institucional, no te metas acá. Entonces ahí hay un desafío que insisto que es del sector. Y ese mismo desafío está para, sea para Metro Futuro o para cualquier empresa que quiera funcionar en ese rol tokenizando proyectos, está el desafío de que no podemos tomar cualquier proyecto. Yo no puedo tomar, decir, viene uno, ¿viste? Yo tengo un montón de gente, yo quiero tokenizar, tengo tal, pero la verdad, no, ¿viste? Yo los conozco además porque, o sea, muchos digo, yo ya sé en dónde fallaría, en dónde yo no me sentiría segura, con lo cual de verdad que las empresas ahora primero te hablo de la mirada desde Metro Futuro o desde el análisis de los proyectos, es no cualquiera puede tokenizar. Esto como, viste, como tilde. Después te cuento la otra experiencia. Vos vas y buscás a desarrolladores, qué sé yo, a veces cuando el tipo te dice, pero esto no es todavía algo, ¿cuánto me puede? Entonces vos le decís, no, pero bueno, tokenizame todo el proyecto. ¿Viste? No, pero pará, porque acá hay que validar a la demanda, hay que validar el producto, ponerle que estuviera todos los checkpoints, digamos, del proyecto están, este está para entrar, ¿viste? Cumple con esto. Después hay que validar si realmente el rendimiento que el proyecto da es un estándar que a un inversor chiquito le interese, porque tiene que generar rendimientos con una periodicidad mínima, no sé, por ejemplo en España nosotros liquidamos, los alquileres se liquidan mensualmente, entonces vos invertís y al mes siguiente estás cobrando tu proporcional de los alquileres. En los desarrollos inmobiliarios, para mí, en Argentina, y por el riesgo que tienen que tener un rendimiento más alto que en otros lugares, tanto por los riesgos asociados, y tener un retorno con cierta periodicidad, ¿no? Si no se puede mensual, trimestral o con alguna periodicidad que al inversor realmente esto le parezca algo tangible, ¿no? No le puedo decir, no, ¿sabes qué? En 3 años te voy a dar el rendimiento. Y entonces está la mirada del desarrollador que te dice, pero ¿cómo te, viste? Pero si yo con un inversor, viste, porque viene la comparación, no, pero si yo tengo un inversor, me pone $200 y me espera 1 año o 2 años a que yo le dé el retorno. Claro, pero ¿entendés? Hay que cambiar la cabeza, porque acá vos podés contar con una fuente de financiamiento genuina, que además ese tokenista puede ser un tipo que esté queriendo acumular patrimonio para el día de mañana, venir con todos tus tokens y comprarse un departamento, que por ahí no lo alcanzaría nunca, pero ir escalando, sí es una opción para que junte patrimonio, no solamente para que tenga rendimientos periódicos, sino para acumular patrimonio en un activo inmobiliario.
y después canjearlo por un departamento, ponele, ¿no? Entonces es otro público. Es un tipo que no va a poder ponerte $10.000 por mes por ahí en pagar una cuota, porque si no se lo compraría en el departamento, ¿no? Entonces, claro, todavía al desarrollador le cuesta entender que esta es una fuente de financiamiento genuina que abre el mercado a un público distinto, que además está interesado genuinamente en el mercado, porque si no, invertiría en bitcoins, ¿entendés? No invertiría acá. Y sigue comparando esta alternativa con la alternativa del tipo que le pone $100.000, pero obviamente lo mata, ¿no? Porque dice, no, si no me das tal rendimiento, me voy con otro proyecto. Entonces, para mí, todavía estamos en ese proceso en donde el desarrollador termine de entender que sí hay que tener otros esquemas, hay que cambiar la cabeza respecto a este público, y que es un público que va a ampliar la masa de inversores, no viene a competir. El inversor privado va a seguir estando, el inversor institucional ojalá alguna vez llegue, pero este público estuvo históricamente excluido, ¿no? Y es un público que genuinamente le interesa el mercado, por ahí no de verdad, como te decía, para quedarse después con un departamento, pero sí para tener esto del concepto también que hay aspiracional de participar, de invertir en el mercado inmobiliario, que a mí me parece que es algo, yo lo comparo, ¿viste? Dicen, no, porque los jóvenes ya no les interesa, ¿viste? Tener su... Es mentira, lo que pasa es que lo ven tan lejano que no está ni siquiera en su radar, ¿viste? Es como el lobo que dice, no, no me gustan las uvas, ¿viste? Ustedes están operando en España, toda Europa en general está cada vez más difícil el acceso a la vivienda y no por falta de crédito. El crédito existe, pero es imposible juntar la cuota inicial, las cuotas se hacen difíciles, los bancos son difíciles para otorgar los préstamos. Sí, total. El token que esté asociado a un activo del mundo real, cualquiera sea ¿no? Ahora estamos hablando del inmobiliario, pero digo, tiene este potencial de ser una acumulación de patrimonio que por ahí, viste, hoy viste que los chicos dicen, no, yo prefiero viajar, pero insisto, tiene que ver con esto de consumir en lugar de alguna manera resguardar su patrimonio. ¿Por qué? Porque no ven nada que les resulte interesante, digamos, sustancialmente para su vida, que sea, digamos, algo que les permita escalar patrimonialmente. Entonces, bueno, insisto, hay que explorar cuál es el mejor camino, qué es lo más atractivo. Nosotros en la definición del buyer persona, el joven está, porque es el que, insisto, me parece que entiende tecnología, ve una posibilidad de rendimiento real, pero además está esta posibilidad de acumular patrimonio que de otra manera por ahí, viste, se lo rifa. Entonces, insisto que hay ahí, si me preguntas, volviendo, me fui medio largo, pero básicamente al desarrollador lo ve como una opción a explorar, y a su vez es como, bueno, pero tal cosa, pero tal otra, pero no, yo te lo vendo, no, es tokenizarlo, es buscarlo. Entonces hay ahí todo un trabajo que, insisto, para mí tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con entender el cambio en el mercado y con, para mí, golpearse la cabeza, ya viene sucediendo, ¿no? Es decir, no es que los bancos no están funcionando. Y bueno, lo de las hipotecas divisibles me parece que es una herramienta que solo la asociamos con financiamiento bancario y en realidad es una herramienta que se puede utilizar, o sea, la herramienta ya está, no hace falta que sea un banco, ¿viste? Entonces sí, es algo más que resguarda. La herramienta hipoteca divisible es una herramienta y podríamos pensarla directamente para que el banco nos otorgue crédito, pero para que cualquier acreedor garantice, ¿sí? No solo el banco. ¿No? Sí. Pero claro, el tema es que pensamos que solamente, porque es así como funciona en cualquier lugar del mundo, pero Argentina no es cualquier lugar del mundo. Argentina es muy particular, como dijiste vos desde el principio, ¿no? Las estructuras, la creatividad para crear estructuras financieras, estructuras fiscales, muchas veces los mismos negocios se adaptan y se le da la vuelta de tuerca para poder encuadrarlo en determinada o en tal o cual estructura para poder hacerlo funcionar, porque si no, no es viable. No solamente no es viable, es imposible. Por eso también digo que está esto de la idea del desarrollador, de que no es una gran, todavía no la ven como una gran alternativa o no lo ven como una posibilidad. Y a su vez sí siento que hay un camino para recorrer muy interesante, que requiere mucha comunicación, que requiere mucho apoyo y, como digo yo siempre, un cambio de cabeza.
si no queremos seguir trabajando para el 5% de la población o del mercado, y queremos realmente ampliar esas posibilidades, tanto en producto como en demandantes, como en zonas, me parece que es un salto que lo tiene que dar el mercado. No va a venir de apoyo del Estado, no pasó nunca. Y por el contrario, lo que va a generarse es que cada vez se achique más la oferta, ¿no? Y eso sí que es algo peligroso porque afecta a muchas fuentes de financiamiento, muchas fuentes de trabajo, etcétera. Entonces, nada, yo creo que el desafío es propio. Habrá que ver qué otras cosas se consiguen, tanto a nivel normativo como a nivel de beneficios fiscales, que estaría buenísimo que se vuelva a trabajar eso. Pero bueno, yo creo que es ahí un camino a explorar muy interesante, muy desafiante también, ¿no? Mariela, muy, muy a grandes rasgos, ¿cuáles son los parámetros que debería cumplir un proyecto para acercarse a Metro Futuro y decir, che, Mariela, mira, me parece que podría ser interesante que hagamos algo juntos? O sea, ¿qué volumen de proyecto o qué volumen sería de tokenizar? ¿Cuál sería el rendimiento que puede esperar un token habiente? ¿O cuál es el rendimiento que debería ofrecer el proyecto para que se puedan pagar los costos y repartir al token habiente? Bueno, un poco ahí eso te comentaba ahí en los parámetros generales. Para nosotros en su momento el parámetro lo definía España al tener un rendimiento de más del 10% con liquidación mensual, ¿no? Entonces, claro, el estándar era muy alto. Ese esquema igual en España no es sostenible en el tiempo también, porque España también va cambiando su ciclo. Entonces, además de que España también reguló bastante el tema tokenización, que ahí ya se fueron un poquito para el otro lado. Entonces, bueno, pero básicamente el estándar es, en principio, en términos formales, que sea un desarrollador con sus papeles al día. Que a nosotros nos genere seguridad. Después está la instrumentación entre el desarrollador y nosotros, porque después nosotros somos responsables frente a los tokenistas. Y después el rendimiento, por supuesto, siempre va a tener que estar asociado con el tiempo, ¿no? Es decir, bueno, porque acá, por ejemplo, en los proyectos en España, vos invertías y el máximo son 4 años. Es decir, vos podés retirar, digamos, con una penalidad, pero el máximo que nosotros tenemos el inmueble son 4 años. A los 4 años, pase lo que pase, se vende. Si hay en esos 4 años un mejor momento donde por el ciclo de repente el precio es más alto, bueno, en ese caso nosotros teníamos la potestad de venderlo porque era a favor de los tokenistas. Pero básicamente, entonces acá es lo mismo. Bueno, ¿cuál es el ciclo? ¿Durante cuánto tiempo es que vos vas a utilizar esa fuente de financiamiento y a qué valor estás dispuesto a redituarlo? Y acá un poco este tema del rendimiento, si bien están estos como el piso, menos de esto no se puede, la realidad es que también tiene que ver con la expectativa que tenga el desarrollador de recorrido de precio. Entonces, por ahí es medio difícil decir, no es lo mismo un proyecto, qué sé yo, no sé, en Mendoza, que un proyecto en Vaca Muerta, que un proyecto en Palermo. Entonces, ahí, y tampoco es lo mismo si acaba de empezar, que igual esto de que acabe de empezar tiene que ser como algo que sea de una empresa confiable, que tenga todos sus papeles, que el terreno esté escriturado, que ya tenga las aprobaciones, ¿no? Esto en términos formales, que si está en la mitad de su proyecto o está muy cerca de la entrega de posesión, porque claro, el tiempo y el rendimiento cambian sustancialmente. Entonces ahí hay una adaptación al tipo de negocio, pero por supuesto tienen que ver, insisto, con 2 variables que son bien financieras, que son el tiempo, ¿no? Y básicamente qué valor le estás dando a ese dinero. Pues si la verdad vos lo único que querés es incursionar por FOMO, ¿viste? En la tokenización. Bueno, quiero ver cómo me va en la tokenización, que también hay mucho de esto, porque obviamente te da otra exposición, es decir, obviamente si vos estás tokenizando también estás haciendo otra vidriera, que no estabas hasta ese momento. Entonces, bueno, por ahí no te interesa tanto, viste, quiero tokenizar tanto, no, querés estar como ahí en el ranking de empresas desarrolladoras que tokenizan. Así que bueno, hay ahí como un varieté. En Argentina es mucho más complejo porque no hay un estándar. Lo que sí sabemos es que en España no es replicable acá, ¿no? Sí. Mariela, a ver, llevamos 40 y tantos minutos, la verdad es que yo estoy más que agradecido de tu tiempo. Una pregunta que se nos fue, que era desde el principio, la solemos hacer al principio, es ¿de qué se compone Metro Futuro y Metro X? Digo, en metros cuadrados, en inversión, digo, entiendo que en Metro Futuro lo medirán en inversiones, en cantidad de inversiones o en cantidad de proyectos,
y Metro X es una desarrolladora, con lo cual en proyectos concluidos o en gente, nada, contame un poco. Bueno, Metro X arranca como plataforma para administrar proyectos. Esto para que ahí esa obsesión mía con el tema de la profesionalización y obviamente también funciona como desarrolladora, como consultora, como una máster ahí y Metro Futuro nosotros lo medimos, si querés preguntarme a mí, cantidad de proyectos tokenizados y cantidad de tokenistas. Okay. Que es la variable más difícil. Creo que es el verdadero desafío que tiene empresas como Metro Futuro, que es validar su público. Es decir, che, al público de verdad le puede interesar esto. Y bueno, la única variable, podés tener 1.000.000 de proyectos que quieran tokenizar, pero si vos no tenés quien lo consuma, probablemente ese proyecto, por muy buena que sea la idea, no funciona. Entonces creo que esa es la variable con la cual se puede medir la evolución de una empresa y en ese sentido creo que hay un crecimiento escalado que tiene mucho recorrido todavía por hacer en Metro Futuro. Y en Metro Futuro, entonces, ¿cuántos tokenistas son o a dónde están llegando? Ese dato ahora si me lo pedís no lo tengo en concreto, dale. pero sí que hubo un crecimiento además te diría, en los últimos 2 años, digamos, que nosotros arrancamos de cero realmente con una idea y hasta incluso ni siquiera teníamos originalmente una plataforma propia. Después en el medio nos asociamos con una empresa grande que es Dapps y hoy tenemos una plataforma que es propia, viste, customizada y demás, que eso también abrió la puerta a un público que estaba excluido, que era el que no entiende nada de tecnología, ¿viste? Porque antes te decían, no, tenés que bajarte MetaMask, hacer esto, que la gente decía, yo te digo gente de mi edad, no, ¿qué es eso? ¿Viste? No, olvídate, yo no hay chance, y bueno, con esta nueva plataforma que tenemos de Dapps, lo que realmente nosotros logramos es que sea, como decimos, como dice Horacio, a prueba de Doña Rosa, es decir, que nadie esté preocupado, o sea, que tenga el respaldo y la seguridad de la blockchain, pero que nadie esté de verdad preocupado por lo que no sabe, ¿no? Es decir, la interfase es bien amigable, entonces, bueno, ahí sí hubo la gente que había quedado excluida, ¿viste? Porque no quería o no entendía cómo hacer todo ese proceso más de la blockchain, más del mundo web 3, hoy la verdad es que ¿no? Y el que lo sabe, entiende, o sea, puede ir y verificar y efectivamente se da cuenta que todo eso está, y al que no lo sabe y no lo entiende, entra y todo eso sigue estando. Así que ahí sí creo que eso genera un crecimiento escalar y va a seguir generándolo, porque insisto, para mí acá hay mucho camino para recorrer y una validación que la verdad es que si el producto es bueno, también te lo va a decir la gente, ¿no? Es decir, hay muchos empleados esperando que un proyecto les interese. Así que, bueno, hay mucho trabajo para hacer todavía. Bueno, buenísimo, Mariela, te agradezco. Si querés compartir cuáles son dónde ubicarlos, dónde ubicar a Metro X, para los que les interese de la plataforma. Y en metro-mediofuturo.com pueden entrar, ahí está todo, se registran, es gratuito, no tiene costo obviamente, y una vez que están ahí pueden ver las alternativas y obviamente seguirnos en redes, ahí siempre estamos comunicando, yo también a nivel personal comunico, digamos, mi experiencia y bueno, ahí se van a ir compartiendo todas las novedades. Te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.